Sabes, en cierta ocasión un hombre preguntó a un pastor, ¿cuál es el secreto de una vida cristiana poderosa? El pastor respondió con una sola palabra: oración. Pero el hombre insistió: ¿y después de la oración qué más, pastor? El pastor respondió: más oración. Sabes, mi amigo, la verdad es que muchas veces tratamos a la oración como si fuera un recurso de emergencia. Cuando la vida se complica, cuando llegan los problemas, cuando aparece una crisis o cuando sentimos miedo, entonces oramos. Pero la oración no es para ser usada como si fuera un extintor de incendios espiritual. La oración es el oxígeno del alma. Inclusive la sierva de Dios dice que la oración es la respiración del alma. Es el vehículo a través del cual nos comunicamos con Jesús para disfrutar de la vida en su plenitud. Sí, porque una vida sin Cristo pues es una vida vacía, sin sentido. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que nosotros somos los sarmientos, los ramos de la vid. O sea, Él es la vid, nosotros los ramos. Y un ramo, un sarmiento separado de la vid no puede producir fruto. Y no apenas no puede producir fruto, sino que se seca y no vale para más nada a no ser para el fuego. Bueno, la oración es esa conexión constante con Cristo. Es por eso que yo digo que tenemos que orar 24 horas por día. No necesitas necesariamente estar arrodillado para orar. Lo que pasa es que tienes que aprender a hacer todas tus actividades diarias teniendo a Cristo presente y muchas veces consultando con Él. A veces tú no te pones a pensar solito para resolver algún problema. En lugar de estar pensando solito, ¿por qué no direccionas tu pensamiento a Dios? Estás en espíritu de oración. A eso se llama vivir en espíritu de oración y eso es la conexión constante con Cristo. Esa es la manera en que recibimos la vida espiritual que necesitamos para transitar en este mundo. Sin oración, mi amigo querido, sin oración no existe compañerismo con Cristo. Una persona anda cuando habla con Dios constantemente, ahí está andando con Dios. Una persona es discípula de Cristo cuando conversa con Jesús 24 horas por día, ahí es discípula de Cristo. Bueno, hoy veremos varias enseñanzas de la Biblia para fortalecer nuestra vida de oración. Primero estudiaremos un poco sobre la vida de oración del profeta Elías, bajo el subtítulo de Elías, orar en medio de las crisis. Sabes, el profeta Elías vivió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El rey Acab y la reina Jezabel, su esposa, habían llevado al pueblo a la idolatría. Ahora, es triste, pero los líderes debemos estar siempre vigilantes para no ser instrumentos de perdición en lugar de ser una bendición para nuestros liderados. Bueno, Elías miraba para todos los lados y solo veía cómo el pueblo de Dios había caído en la apostasía. Parecía que el mal había vencido. Pero la historia bíblica dice que Elías oró en el monte Carmelo y ocurrió algo extraordinario. Dios respondió enviando fuego del cielo. Fue una victoria espectacular sobre el maligno y sus secuaces. La Biblia relata de este modo en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36, 38 y 39. Leo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El versículo 39 dice: viéndolo, todo el pueblo se postró
postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Oh querido, qué respuesta extraordinaria de Dios. Sin embargo, poco después ocurre algo sorprendente. Jezabel amenaza a Elías y el profeta, aquel hombre destemido que acababa de orar poderosamente, cuando escucha las amenazas de Jezabel, huye lleno de miedo y de desánimo. El mismo hombre que vio descender fuego del cielo, ahora quiere morir. Esto nos muestra que incluso los grandes hombres de fe a veces pueden pasar por momentos de agotamiento emocional y espiritual. Pero lo más hermoso de la historia es ver cómo Dios trata a sus hijos. Si tú lees toda la historia en la Biblia, vas a ver que Dios no reprende a Elías con dureza. Primero lo alimenta, luego lo deja descansar y finalmente le habla. ¿Y cómo le habla? No en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Oh, mi amigo, a veces esperamos que Dios nos hable con grandes señales y prodigios, pero muchas veces Dios habla en el silencio del corazón, en la oración tranquila, cuando nos detenemos y escuchamos. Al fin de cuentas, la oración es un momento de intimidad con Cristo. Nos alejamos del mundanal ruido y abrimos el corazón a Dios. No esperes arrebatos espirituales. Habla con Dios en el silencio de tu corazón y verás que los momentos que te parecen turbios y deprimentes desaparecen de tu vida. Eso es lo que sucedió con Elías. Y te digo una cosa, puede suceder contigo también. El hecho de que en este momento estás bien con Dios, estás viviendo una experiencia extraordinaria, no quiere decir que siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque infelizmente tú y yo cargamos la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos va a perturbar el crecimiento espiritual. Solo cuando Cristo venga seremos libres de esa naturaleza. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Cuando parece que Dios no responde. Bueno, aquí te digo una cosa. Tal vez este sea uno de los mayores desafíos en la oración. Oras, clamas, y parece que Dios guarda silencio. Muchas personas han orado por años. Han orado por un hijo, por un problema familiar, para que Dios los sane de una enfermedad, en fin, tantos motivos, pero parece que Dios se mantuviera indiferente y no responde. La historia de Ana, por ejemplo, en la Biblia, nos muestra algo importante. Ella oró durante mucho tiempo pidiendo un hijo. Durante 7 años no hubo respuesta, pero Ana persistió y persistió. Y finalmente Dios respondió en el momento perfecto. Quiere decir, Dios siempre responde en el momento en que Él, en su infinita misericordia, sabe que debe responder. Él no te responde en el momento que tú o yo creemos que es lo mejor para nuestros planes humanos. Piensa, por ejemplo, en esta ilustración. Un niño pequeño le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre dice que no. Y el niño piensa que su padre no lo ama porque no le da lo que le pide. Pero en realidad, el padre lo ama tanto que no puede darle algo que lo va a lastimar. Pues a veces, queridos, la respuesta de Dios es espera. ¿Por qué? Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Dios conoce el panorama completo. En este sentido, la oración no es para cambiar los planes divinos, ni siquiera para informarle nuestras necesidades a Dios, porque Él ya sabe lo que necesitamos antes que eso lo pidamos. La oración persistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Cuando parece que Dios no nos responde es porque a veces no estamos preparados para recibir las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Un ejemplo de eso podría ser la experiencia de las hermanas de Lázaro. Mira, te voy a contar algo. Lázaro era amigo de Jesús,
Cuando Lázaro enfermó, las hermanas mandaron siervos, mensajeros a Jesús y le dijeron: Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Jesús ama también se pueden enfermar. Entonces no pienses que porque la enfermedad te llegó, ya Dios dejó de amarte, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús no corrió inmediatamente para sanar a Lázaro? Demoró. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. No solo que ya había muerto, ya habían pasado 4 días. Ya olía mal, ya estaba en estado de descomposición. ¿Por qué Jesús demoró en responder la oración de las hermanas de Lázaro? ¿Porque no amaba a Lázaro? No. Es que Dios tenía una bendición mucho más grande. ¿Qué es lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo? Una curación. ¿Y qué es lo que Jesús estaba reservando para ellas? Una resurrección. Así que, querido, cuando se te cierra una puerta, no es porque Dios no te atendió, es porque Dios tiene otra puerta más grande, abierta para ti. Cuando pierdes un empleo, no es porque Dios te dejó, es porque Dios tiene un empleo mejor para ti. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero esa tu confianza solo va a crecer en la medida en que tú aprendas a vivir en oración con Dios. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Jesús nos enseña a orar. ¿Sabes? Los discípulos observaron la vida de oración de Jesús y quedaron impresionados. Un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús respondió enseñándoles la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Esa oración incluye varios elementos importantes. En primer lugar, reconocer a Dios como Padre. En segundo lugar, honrar su nombre, alabar su nombre. En tercer lugar, buscar su voluntad, hacer su voluntad. Cuarto lugar, pedir por nuestras necesidades diarias. Quinto, pedir perdón. Sexto, perdonar a otros. Séptimo, pedir protección contra el mal. Y finalmente, dar gloria a Dios. Esa es una oración modelo. Jesús mostró que la oración no necesita palabras complicadas. Dios no busca discursos elegantes. Busca corazones sinceros que se abran a Él. Bueno, en la cuarta parte de este estudio veremos que parte de la oración consiste en alabar, confesar, pedir y agradecer. Bueno, muchas veces nuestras oraciones son apenas una lista de pedidos. Pero la Biblia muestra que la oración es mucho más que solo pedir. La oración incluye 4 elementos importantes. Alabanza, quiere decir reconocer quién es Dios. Alabarlo por su amor, por su poder, por su fidelidad. En segundo lugar, confesar. Confesar que cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a confesar, nos hace recordar lo que hemos hecho de malo y confesamos a Dios nuestros pecados. Cuando confesamos, no debemos decir: Señor, perdóname mis pecados. Explica a Dios qué pecados. No porque Él ignore, Él sabe todo, pero porque explicar a Él te hace a ti tener más conciencia de cómo has ofendido el corazón de Dios. En tercer lugar, en la oración deben haber pedidos. Claro que sí. Dios nos invita a presentar nuestras necesidades. Entonces habla con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Nada es demasiado pequeño para Él. Y aquí te cuento la historia que siempre cuento cuando yo era, o mis hijos eran pequeños. Había uno que no le gustaba verdura para nada. Cuando veía verdura en la mesa ya se ponía mal porque sabía que ese almuerzo no iba a ser bueno para él. Entonces un día la esposa sirvió ensaladas y yo le dije al hijo menorcito, cuando lo vi desanimado: haz la oración. Pero yo siempre les enseño a mis hijos que hay que orar con el corazón abierto. ¿Y sabes lo que él dijo? Señor, estoy triste porque hoy solo hay planta para comer. Todos se rieron, pero él estaba siendo sincero. Señor, estoy triste.
solo hay planta para comer. A veces nosotros oramos y le decimos a Dios lo que creemos que le va a gustar escuchar a Él. Pero Él conoce todo. Entonces, si estás triste, dile que estás triste. Si estás aburrido, dile que estás aburrido. Y si en tu opinión Dios ha hecho algo que no te ha agradado, díselo. Estás herido, resentido, díselo. Abre tu corazón a Dios. Y finalmente, la otra característica de la oración es la gratitud. Y querido, a veces olvidamos agradecer, pero cada día recibimos innumerables bendiciones. Un pastor preguntó una vez a un grupo de niños, ¿cuántos de ustedes dicen gracias cuando alguien les da alguna cosa? Todos levantaron la mano. Después el pastor preguntó, ¿y cuántos le dicen gracias a Dios todos los días? Ahí solo unos pocos levantaron la mano. Bueno, querido, la gratitud abre nuestro corazón a la presencia de Dios. Y ahora llegamos al fin de este estudio hablando de ¿por qué orar si Dios lo sabe todo? Seguramente alguna vez te has preguntado si Dios conoce tus necesidades, ¿por qué tienes que orar? La respuesta es simple pero profunda. La oración no es para que le informes a Dios alguna cosa que Él no sabe, sino para transformar tu corazón. Como dice la sierva de Dios, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Dejamos de confiar en nuestra autosuficiencia y abrimos nuestra vida a la dirección divina. La oración nos cambia y nos vuelve más sensibles a la voz de Dios. La Biblia está llena de historias de personas que oraban. Daniel oraba 3 veces al día, Elías oraba en medio de la crisis, Ana oró durante muchos años, Jesús oraba constantemente y todos ellos experimentaron en común la presencia de Dios en sus vidas. La oración no es solo una práctica religiosa, es una relación viva con el Dios del universo. Tal vez hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Tal vez tu vida de oración se ha debilitado hace mucho tiempo. Tal vez las ocupaciones de la vida han llenado tu agenda y la oración ha quedado en segundo lugar. Pero la buena noticia es que siempre puedes comenzar de nuevo. Dios te sigue esperando. Él quiere escuchar tu voz. Hoy puedes tomar la decisión sencilla pero poderosa, volver a hablar con Dios cada día. Porque cuando un cristiano ora, su fe se fortalece, su corazón se transforma y el poder de Dios comienza a obrar en su vida. Y todo empieza con una simple conversación con Dios. Tú nunca estás solo, querido. Puedes no ver a Jesús con tus ojos físicos, pero Él está a tu lado. Él nunca te abandona. A no ser cuando tú voluntariamente te diriges a lugares a donde por su santidad Dios no puede estar. Pero Dios te ama. Nunca te has ido a un lugar tan lejano de donde no puedas regresar. Nunca has caído tan bajo de donde no puedas salir. Cree en el amor de Dios, confía en el amor de Dios. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para ti. Un abrazo. Chao. Y el Señor está dispuesto a abrirte los ojos. Bueno, con esto en mente vamos al estudio de esta semana. Lección 9 para el 30 de mayo del año 2026. El título es El pecado, el Evangelio y la ley. Sabes, mi amigo, vivimos en un tiempo en que muchas personas ya no se sienten incómodas con la palabra pecado. La gente
prefiere hablar de errores, fallas, tropiezos, debilidades, malas decisiones, pero casi no se habla del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado incomoda. El pecado te confronta, te obliga a admitir que algo dentro de ti no está bien. Y sin embargo, ignorar el pecado no lo hace desaparecer. Es como una persona que siente un dolor fuerte en el pecho, pero decide no ir al médico porque no quiere recibir un diagnóstico incómodo. Entonces puede seguir negando que tiene ese dolor por un tiempo, pero la enfermedad seguirá avanzando. Bueno, con el pecado ocurre lo mismo. No desaparece porque lo ignoremos. No pierde poder porque le cambiemos el nombre. La Biblia enseña que el pecado es el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. Nos separa de Él, nos engaña, nos hiere y finalmente nos destruye. Pero la buena noticia es que Dios no solo nos muestra el problema, también muestra la solución. Hoy veremos qué enseña la Biblia sobre el pecado, sobre la ley de Dios y sobre el Evangelio. Pero antes déjame explicarte un poco más en qué consiste el pecado. Mira, Isaías 59, versículo 2 dice lo siguiente. Pero vuestras iniquidades, otras versiones dicen, pero vuestros pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, querido, te voy a explicar lo que Isaías está queriendo decir. Lo que él está queriendo decir es que tú no eres pecador porque matas. Tú matas porque eres pecador. Quiere decir, hay una diferencia entre el pecado y los actos pecaminosos. ¿Qué son los actos pecaminosos? Los frutos del pecado. Adulterio, fornicación, asesinato, robo, asalto a mano armada, en fin, todas las cosas malas que hacemos son los frutos de nuestra situación pecaminosa. ¿Qué es la situación pecaminosa? Es que cuando Dios nos creó, nosotros éramos perfectos, nuestro carácter era el reflejo del carácter de Dios. No había pecado entre nosotros, vivíamos en comunión con Dios. Pero pues ahí surgió el pecado. Es un misterio el surgimiento del pecado, porque tú no puedes explicar cómo en el corazón de una pareja que había sido creada perfecta, con su carácter semejante al carácter de Dios, ¿cómo es que apareció la idea de querer apartarse de Dios? ¿Cómo es que se dejaron engañar por el enemigo? Porque hoy nosotros podemos decir, no pude resistir la tentación porque mi naturaleza pecaminosa me arrastró. Pero es que Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa. El pecado de ellos fue un acto completamente voluntario, una decisión voluntaria. Se apartaron de Dios. En Dios eran justos porque Dios es la fuente de la justicia. Pero cuando se apartaron de Dios, entraron al terreno del pecado. Ahora, vivimos hoy en la situación del pecado, porque el pecado fue pasando de uno para otro. Hoy nacemos pecadores y cometemos actos pecaminosos porque estamos en pecado. Entonces, nuestra primera preocupación no es parar de hacer cosas malas. Nuestra primera preocupación es devolvernos a Dios, regresar a la justicia, porque en Él somos justos. Bueno, con esto en mente vamos a entrar ahora en la primera parte de este estudio. Y aquí veremos que el alejamiento de Dios no sucede de un momento a otro. Este alejamiento de Dios, el irse por el propio camino, el abandonar a Dios, es un proceso largo y a veces imperceptible. Te vas yendo lejos del Padre, aún estando dentro de la iglesia. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la historia de Sansón. Entonces, el subtítulo para la primera parte de la lección es Distracciones y Tentaciones. La historia de Sansón, querido, es una tragedia espiritual.
porque Sansón fue llamado por Dios, fue dotado de fuerza extraordinaria, tenía una misión especial en la vida, como tú, como yo. Y sin embargo cayó. No cayó de un día para otro. Cayó poco a poco. Fue cediendo a las tentaciones, jugando con el pecado, con el peligro, confiando demasiado en sí mismo. Ese fue su gran error. Creerse fuerte e inconscientemente pensar que no necesitaba de Dios. Sabes que hoy hay personas que dicen, no, yo puedo manejar esta situación. O entonces dicen, no, esto no me va a dominar, yo puedo controlarlo. Otros dicen, yo sé hasta dónde llegar. Pero querido, muchas veces ahí comienza la caída. Hoy las tentaciones no siempre aparecen como grandes pecados escandalosos. A veces vienen disfrazadas de distracciones, como por ejemplo exceso de trabajo, redes sociales, entretenimiento, compras, comidas. Quiere decir, son actividades legítimas pero desordenadas. Hay que enfatizar el hecho de que no todo lo que nos aparta de Dios es malo en sí mismo. Por ejemplo, el trabajo no es malo. Tenemos que trabajar. Al contrario, es bueno. Pero si nos concentramos tanto en trabajar, que no le damos tiempo a Dios, ahí ya nos metemos en un problema. Quiere decir, no todas las cosas que nos apartan de Dios son malas en sí mismo. Pero cualquier cosa que robe el tiempo, la atención y la pasión que pertenecen a Dios, ahí puede convertirse en un obstáculo espiritual. Jesús dijo un día, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Delante de esta declaración, la gran pregunta no es solo, ¿esto que estoy haciendo es pecado? No. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esto me está alejando de Dios? Eso es lo que importa. Porque, querido, en Dios no hay lugar para el pecado. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Quiere decir que si no nos separásemos de Dios, sería imposible caer en el pecado. Cuando caemos en el pecado es porque nos hemos apartado de Dios. Nuestra única solución es devolvernos a Dios, aprender a vivir una vida de comunión permanente, una vida de comunión constante con Dios. Bueno, vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Desafíos en mi relación con Dios. Y Pablo menciona varios obstáculos que afectan nuestra relación con Dios. ¿Qué obstáculos menciona Pablo? La autosuficiencia. ¿Qué cosa es la autosuficiencia? Tú te crees tan poderoso, tan fuerte espiritualmente que no le dedicas tiempo a Dios. Por ejemplo, mira, cuando tú de mañana te levantas y sales corriendo por el trabajo sin haber pasado tiempo con Dios, sin haber conversado con Dios, no es con tu boca, no son con tus palabras que le estás diciendo, pero en el fondo lo que le estás diciendo es, Señor, ¿sabes por qué no me arrodillo? ¿Por qué no converso contigo? Porque yo solo puedo. Eso es autosuficiencia. Entonces sales y ¿qué pasa? Caes. ¿Por qué caes? Porque inconscientemente confiaste que con autodisciplina tú podrías andar en los caminos de Dios. Pero la autodisciplina no te sirve de nada. Otro factor que Pablo menciona es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es el pecado aquí en la cabeza. Las elucubraciones. Y para eso, querido, las redes sociales pues, son un factor que promueven la lujuria de alguna manera. Y entonces te olvidas de Dios. Pierdes tu comunión con el Señor Jesucristo. Otra barrera, el juicio contra los demás. Quiere decirte que te consideras tan perfecto que comienzas a sentirte con el derecho de mirar a las otras personas. ¿Qué más? El odio, el enojo. Quiere decir, son pecados del corazón. Y muchas veces estos pecados del corazón son más peligrosos que los pecados visibles, los pecados de la carne.
porque se esconden detrás de una apariencia de normalidad, porque nadie ve lo que está pasando en la cabeza, en el corazón. Oh, querido, un árbol puede verse fuerte por fuera, pero puede estar podrido por dentro. El problema no siempre está en lo visible, muchas veces está en la raíz. Por eso, Jesús habló con lenguaje radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate el ojo y échalo fuera. Si tu mano es ocasión para caer, córtate la mano y échala fuera. Querido, en este texto Jesús no estaba promoviendo la mutilación física. Lo que estaba enseñando es algo muy serio. El pecado debe ser tratado con urgencia y decisión. No podemos jugar con aquello que destruye nuestra relación con Dios. Pero ahora vamos a la tercera parte de este estudio. La ley. Ese es el subtítulo. Bueno, delante de la conciencia del pecado, entonces surge la pregunta, ¿pero cómo puedo saber exactamente lo que es pecado? La respuesta bíblica aclara. La ley de Dios revela el pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la esencia de este texto? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te salva del pecado, la ley te muestra el pecado. Cuidado con pensar que la ley te puede salvar, que guardar la ley te puede salvar. No, no, no. La ley tiene una sola función, es mostrarte el pecado. ¿Cómo vas a saber qué es pecado si no tienes la ley de Dios delante de ti? Hay otro texto más. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y aquí Juan declara que el pecado es la infracción de la ley. O sea, querido, la ley funciona como un espejo. Y un espejo no te puede limpiar el rostro. El espejo solo te muestra la suciedad. Tu rostro está manchado, ¿cómo sabrás? Ve al espejo. Tu vida está manchada de pecado, ¿cómo sabrás? Ve a la ley. Así pues, la ley no salva, pero sí revela nuestra verdadera condición. Los 10 mandamientos no fueron dados para arruinar nuestra felicidad. Nos fueron dados para proteger nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. Jesús resumió la ley en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y si tú analizas los 10 mandamientos, vas a ver que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Y los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Por eso la ley no es enemiga del amor. La ley es la expresión del amor de Dios. Pero Satanás ha distorsionado esa verdad y ha hecho que muchos vean a la ley como una carga pesada. Pero la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no son penosos. Sus mandamientos no son una carga. La ley es una protección, es una guía, es una luz en medio del camino. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de La ley y el Evangelio. Bueno, aquí debemos entender algo fundamental. La ley puede mostrar el pecado, pero no puede perdonar el pecado. No te puede salvar. La ley puede revelar la culpa, pero no puede limpiarla. La ley puede señalar nuestra necesidad de la gracia, pero no puede salvarnos. Por eso necesitamos el Evangelio. Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. La vida perfecta de Cristo mostró la belleza de la obediencia y su muerte en la cruz mostró la gravedad del pecado. La ley, querido, es como una radiografía que revela una fractura.
Pero la radiografía no puede sanar el hueso. Solo muestra que el hueso está quebrado. Para sanar se necesita la intervención de un médico. Bueno, la ley es la radiografía. El Evangelio es el remedio. Por eso Romanos, Gálatas, Filipenses enseñan que somos justificados únicamente por la fe, no por las obras de la ley. Eso significa que no obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque ya fuimos alcanzados por la gracia maravillosa de Cristo. La salvación no se gana, mi amigo querido. La salvación se recibe. Y la obediencia verdadera es fruto del amor. Y ahora llegamos a la quinta y última parte de este estudio. El subtítulo es Saber y Hacer. Sabes, Jesús termina el Sermón del Monte con una advertencia solemne. Leamos esa advertencia aquí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh querido, este versículo es asustador. Quiere decir que no basta conocer la doctrina, no basta conocer versículos de memoria, no basta hablar de Dios. Jesús dijo que solo entrará en el reino de Dios el que hace la voluntad del Padre. Aquí está uno de los puntos más importantes de todo este estudio. No es suficiente saber, hay que obedecer. Una persona puede saber todo sobre alimentación saludable, ejercicio, descanso y medicina, pero si no aplica lo que sabe, ese conocimiento no le sirve. Con la vida espiritual ocurre lo mismo. Podemos conocer mucha Biblia, pero si ese conocimiento no transforma nuestro carácter, algo está fallando. Jesús comparó al creyente obediente con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos y tormentas, pero la casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque no solo oyó, sino también hizo. El pecado, mi amigo, es serio. No podemos minimizarlo, no podemos domesticarlo, no podemos convivir con él sin sufrir las consecuencias. Pero tampoco debemos desesperar, porque el mismo Dios que nos muestra el pecado mediante su ley, nos ofrece en Cristo el perdón, la justicia y el poder para vivir una vida nueva. La ley nos muestra nuestra necesidad. El Evangelio nos muestra al Salvador. La ley nos dice, estás en peligro. El Evangelio nos dice, hay esperanza en Jesús. Oh, mi amigo, tal vez hoy el Espíritu Santo ha señalado alguna área de tu vida, una distracción, un pecado tolerado, un hábito escondido, un orgullo no confesado, una actitud que está afectando tu relación con Dios. No endurezcas el corazón. Hoy Jesús te invita no solo a reconocer el problema, sino a correr en dirección de Él. Porque Él no vino para condenarte, vino para salvarte. No vino solo para mostrarte tu pecado, sino para romper el poder que el pecado ejerce en tu vida. Porque cuando la ley te lleva a Cristo y Cristo transforma tu corazón, entonces comienza una relación verdadera, sana y viva con Dios. Por eso no basta decir Señor, Señor. Es necesario colocar la vida en las manos de Dios y dejar que Dios te conduzca por los caminos de esta vida. Un abrazo. Que Dios te bendiga ricamente. Una semana próspera para ti.
Hola, mi amigo querido, qué alegría. ¿Cómo estás? Vamos a empezar a estudiar ahora la lección número 12 para el 21 de marzo del año 2026. El título de la lección para esta semana es La vida en comunión con los demás. Y el propósito de la lección es mostrarnos que la verdadera religión, el verdadero cristianismo, no se vive en la iglesia solamente. Se vive en primer lugar en la casa, con la esposa, con los hijos. Se vive también en el lugar donde trabajamos, con el jefe, con el empleado, con los compañeros de trabajo. Y se vive en la sociedad, con las personas con las cuales nos relacionamos. O sea, la vida cristiana es completa. Vamos a hablar primero de los cónyuges. Mira, Dios nos creó incompletos, hombre y mujer incompletos. ¿Para qué? Para que juntos, en el sagrado estado del matrimonio, nos completásemos el uno con la otra. Entonces, para entender esto, necesitamos leer Génesis 1:27. ¿Para entender qué? Para entender lo que Pablo va a hablar después, escribiendo a los Colosenses. Leo Génesis 1:27. Dice así: y creó Dios al hombre. Esa palabra hombre en hebraico, en hebreo, es Hadam. Y creó Dios al hombre, al Hadam. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón en hebreo, Sakar, y hembra, Nekebá, los creó. Entonces voy a explicar un poco lo que dice este texto. Cuando Dios creó al hombre, al Hadam. Pero Hadam no es hombre masculino, es ser humano, al ser humano. Creó Dios al ser humano, al Hadam. Pero ese ser humano estaba formado por dos partes. Un Zakar, o sea, un varón, y un Nekebá, o sea, una mujer. Zakar, varón, y Nekebá, mujer, juntos forman un Hadam, un ser humano. Esto teológicamente quiere decir que un hombre solo o una mujer sola están incompletos, no son seres humanos completos. Ellos pasan a ser completos cuando están juntos. Ahora, esto es medio asustador, porque algunos dicen, pastor, pero eso no es discriminación. No, querido. Ese era el plan original de Dios, pero infelizmente entró el pecado. Y cuando entró el pecado, arruinó todo el plan original de Dios. Por ejemplo, el plan de Dios original no era que el hombre construyera casas. ¿Por qué hoy día construimos casas? Porque cuando el pecado entró se alteró el clima, que era perfecto. Y hoy si no construimos casas nos morimos. Cuando Dios creó, la ley del crecimiento era perfecta. Quiere decir, las uñas nunca tendrían que ser cortadas, ni afeitada la barba. ¿Por qué? Porque la ley del crecimiento era perfecta. Todo era perfecto. Adán y Eva no deberían vivir separados, deberían vivir juntos. Ese era el plan perfecto de Dios, pero el pecado entró. Hoy día tenemos que construir casas, tenemos que cortar la uña, el cabello. Y muchas veces un hombre o una mujer tienen que quedarse solos. Pero eso es una alteración al plan divino, al plan original que Dios tenía para nosotros. ¿Está equivocado? No, no está equivocado. Porque está equivocado, está mal que un hombre se quede solo o una mujer que se quede sola. No, porque me podrías preguntar, ¿está equivocado que construyamos casa? No. ¿Está equivocado que nos cortemos la uña? No. ¿Está equivocado que un hombre o una mujer se queden solos? No. Pero en el plan original de Dios no era así. Entonces, teniendo esto en mente, ahora vamos a leer Colosenses 3, 18 y 19. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, queridos, ¿qué pasó? Cuando el pecado entró, el carácter del hombre y de la mujer se deformaron. El hombre se volvió machista y como su estructura física es más fuerte que el de la mujer,
generalmente. ¿Qué hizo el hombre? Trató de oprimir a la mujer. Pero esta actitud de opresión ya era una actitud pecaminosa. Porque Dios nos creó iguales. No creó nadie superior al otro. Dios nos creó iguales. Pero cuando el pecado entró y se deformó el carácter del hombre, el hombre se volvió machista, opresor. No solo de su esposa, de sus hijos y de todas las personas. Por eso hubo a lo largo de la historia siempre líderes opresores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pablo escribe ahora, todavía en una cultura de opresión. Y mucha gente hoy no entiende lo que Pablo quiso decir. Este texto que acabo de leer no es una descripción de responsabilidades. No quiere decir los deberes del hombre son estos, los deberes de la mujer son... No. Y te voy a explicar por qué. Volvamos al texto. Y voy a pedir que coloquen el texto en la pantalla de nuevo para entender esto. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. Eso no es solo para la mujer. Eso también es para el hombre. Y tú me puedes decir, no, pastor, no es así. Entonces sigamos leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellos. ¿Eso es solo para el marido? ¿No es para la mujer? ¿La mujer no debe amar al marido? ¿Ah? ¿No debe amar al esposo? ¿La mujer debe ser áspera con el esposo? No. Entonces, ¿solo la mujer debe estar sujeta al esposo? No. El esposo también tiene que estar sujeto a la esposa. Quiere decir, esa sujeción no es opresión. Esa sujeción es responsabilidad. Es cuando el hombre se casa y la mujer se casan, ya pasan a ser una sola carne. No pueden tomar decisiones solos. Tienen que tomar decisiones que involucre a los dos. Ambos tienen que estar sujetos a ambos. Y ambos deben amarse a ambos. Esto es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Y por qué le escribe eso a los colosenses? Porque seguramente en la iglesia de Colosas habían algunos hermanos que no entendían esto y entonces Pablo necesitaba aclararles este asunto. Pero Pablo no se queda solamente con la relación de esposo y esposa. Él también entra al asunto de los padres e hijos. Y aquí vemos que la vida cristiana pues involucra no solo la relación de esposo, sino la relación de la familia entera. Colosenses 3, 20 y 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y después viene a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo esto mismo a los hijos, pero de otra manera dice: obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Y qué pasa si el padre no vive en el Señor, solo el hijo? Y el padre ordena al hijo que haga algo que va contra los principios del Señor. No es obediencia ciega, es obediencia con sabiduría. Eso debe existir entre esposos y entre padres e hijos. No es solo que Dios quiere que los hijos obedezcan a los padres. Claro que ese es el deseo. Especialmente y mucho más cuando el padre es un padre cristiano que conoce los principios, que conoce los valores y va a encaminar a sus hijos por los caminos del Señor. Pero por otro lado, aún conociendo el Evangelio, los padres pueden equivocarse. Y por eso el apóstol Pablo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Muchas veces podemos exasperarlos hasta queriendo enseñarles principios y valores. Por ejemplo, yo conozco una persona por ahí en la vida, en cualquier país, que era cristiano y se entregó con toda devoción, pero no recibió la orientación necesaria. Él se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar y a esa hora levantaba a los niños para hacer el culto familiar. Resultado, hoy
Los niños ya no son niños, son grandes y no quieren saber nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre, en su afán extraordinario de querer hacer el culto familiar con sus hijos, ¿qué hacía? Los despertaba a las 4 de la mañana para leerles la lección de la escuela sabática de los adultos, pobres niños, que desde niños crecieron con repulsión a la iglesia. Eso es exasperar al hijo. ¿Quiere decir que no debe haber culto familiar? No, debe haber, claro que sí. Pero si hay niños en la casa, pues el culto familiar tiene que ser lo más agradable para los niños, para que ellos crezcan amando las cosas de Dios. No exasperar a los hijos. Quiere decir que no debe haber reglas, tiene que haber reglas. Tiene que haber disciplina, tiene que haber principios y valores, pero no exasperarlos. La ciencia de ser padre es una ciencia que nadie estudia y sin embargo todos somos padres. La sierva de Dios dice que la educación de un hijo empieza 20 años antes de que el niño nazca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el padre se educa a sí mismo, se está educando para ser un buen padre cuando sea padre. Bueno, que Dios te dé sabiduría para que tu vida sea una vida de inspiración para tus hijos. Juega con ellos, ríe con ellos, alégrate con ellos. Aunque no haya dinero para las vacaciones, sal al parque a pasear, toma tus vacaciones, gasta tus vacaciones con tus hijos. Es la mejor manera de hacerse amigo de los hijos. Y cuando ellos crezcan, pues, si un día se van de la iglesia, porque todos somos dueños de la libertad, cada uno escoge su camino, y aunque haya sembrado el evangelio en su corazón, de repente él crece y toma su decisión contraria a lo que enseñaste, pero por lo menos te queda en el corazón la satisfacción de que hiciste todo para que tu hijo creciera en los caminos del Señor. Y otra cosa, hay 3 promesas en la Biblia que me animan. La primera es: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Siembra la semilla nunca va a morir. Otra promesa: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El evangelio está plantado en el corazón de tu hijo. Y la otra: mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía. Por lo tanto, si tú plantaste la palabra de Dios en tu corazón, la palabra va a producir frutos. Tal vez tú ya habrás muerto cuando tu hijo va a recordar lo que le enseñaste cuando era niño y va a volver a la iglesia. Y cuando Cristo venga vas a tener la gran sorpresa de ver a tu hijo en el reino de los siglos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está plantada en su corazón. Ahora vamos a la parte 3 de este estudio, hablando de relaciones laborales. Querido, es necesario también ser cristiano en la vida profesional. Leo lo que dice Colosenses 3, 22 al 25 y después el 4:1. Leo, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, pues recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Voy a resumir lo que Pablo está diciendo aquí. El empleado debe trabajar no como si trabajase para su patrón, sino como si trabajase para Dios. Porque aunque el patrón le sea injusto en esta tierra, tal vez no pagándole lo que le debe pagar o no reconociendo el esfuerzo que él hace, Dios está registrando todo en el cielo y Él te dará la herencia eterna cuando venga. Donde estés, haz lo mejor que puedas hacer. Haz lo que tengas que hacer con tu corazón, con tu mente, con tu cuerpo. Trabaja no como para los hombres, sino como para Dios. En segundo lugar, patrón,
gerente, tú no tienes esclavos. La Biblia llama siervos, pero traduciendo para nuestro yo diría, tienes empleados, seres humanos que te dan su vida, 8 horas de su vida por día para ti. ¿Qué les das tú a final de mes? Dinero. ¿Qué vale más, la vida o el dinero? O sea, el empleado te da más de lo que el patrón le da al empleado. Por eso hay que ser justo, porque si no eres justo, dice Pablo, un día el Dios justo te va a juzgar a ti por las injusticias que hiciste. Yo quisiera hacer una apelación a todos los que tienen empleados. El empleado vive de su sueldo. Así que si hay que sacrificar cualquier cosa, sacrifícala, menos el sueldo del empleado. Tú no sabes cómo las familias esperan final de mes contando los centavos. Y cuando llega final de mes, paga lo que tengas que pagar. Sacrifica cualquier otra cosa menos el sueldo de los empleados, porque ellos viven de eso. Que Dios te dé sabiduría para ser un patrón justo, para ser un empleado justo. Pero ahora seguimos hablando del punto 4 de nuestra lección, donde el subtítulo es Orando unos por otros. Y aquí hablaremos del valor de la oración intercesora. Pero también vamos a ver en realidad cómo se ora. Miren lo que dice Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración. Perseverad, esa palabra me gusta. A veces tú dices, Dios no me responde, pero ¿cuántas veces has orado? 1, 2, 3 veces. Pero Pablo dice que debemos perseverar, o sea, orar, sin cansarse. Aunque te parezca que Dios no te responde, sigue orando. Tu oración no es para que tú cambies la opinión de Dios. Dios ya sabe lo que es bueno para ti. Entonces, ¿para qué oro? Para que tú crees dependencia de Dios. La oración, en lugar de transformar a Dios, te transforma a ti. Y cuando tú perseveras en la oración, muchas veces llegas a entender que lo que le estás pidiendo a Dios no tiene sentido. Y Dios que te ama no te lo da porque te haría mal. Porque nosotros somos delante de Dios como un niño que pedimos, ni sabemos a veces lo que pedimos, si nos va a hacer mal o nos va a hacer bien. En segundo lugar, sigo leyendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ora, pero siempre que oras, empieza agradeciendo a Dios. Agradece. Agradece, ¿por qué? Agradecer porque te despertaste bien. Porque hubo agua para que tomases baño, para que te bañases. Porque hubo un pan para tu desayuno. Agradece a Dios por el aire que respiras, por el sol que salió o que no salió, o por la lluvia que está cayendo para fertilizar la tierra. Inclusive agradece a Dios por las pruebas que llegan a tu vida. Porque si la prueba no te hiciera crecer, Dios no la mandaría. Dios te manda pruebas para ver, para desarrollar en ti tu carácter de resiliencia, tu carácter de resistencia, para que aprendas a no rendirte fácilmente con las adversidades de la vida. Entonces agradece a Dios. Una oración efectiva es una oración donde permaneces en oración, la perseverancia. En segundo lugar, agradeces en la oración. Ahora sigo leyendo. Velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. Aquí entra la oración intercesora. La oración intercesora ayuda a la persona por la que intercedes, pero te ayuda a ti también a crecer. Porque había un hombre pobre en la vida que solo tenía plátano para comer y se quejaba, pero un día, cuando miró para atrás, vio que otra persona recogía las cáscaras que él arrojaba para poder comer. Y entonces eso le hizo pensar que él no era el centro del universo. Yo sé que tienes dificultades, yo sé que tienes problemas, pero tienes que
entender que hay gente que tal vez sufre más que tú. Entonces, ora por ti, persevera en la oración por ti, con acción de gracias. Pero por otro lado, ora por otras personas. Y eso te va a ayudar a crecer a ti mismo. Por eso yo agradezco y quiero aprovechar este momento para decirte que me siento feliz cuando en la página, en los comentarios, entra alguien y registra un pedido de oración. Después entra otro y dice, yo estoy orando por ti, y inclusive coloca palabras de ánimo. Y yo me emociono cuando leo todo eso y oro, tanto por los que registraron su pedido, cuantos por los que dicen que están orando por ellos. Oro y sé que esa oración intercesora no solo me ayuda a mí, no solo te ayuda a ti, sino a mí, a crecer espiritualmente. Por eso digo, qué feliz me siento, porque yo sé que hay una red gigantesca de oración. En todos los lugares hay gente que ora, clama, y yo les llamo mis guerreros de oración. Vamos entonces ahora a la última parte de este estudio, hablando de cómo andar en sabiduría. Mira, cuando andas con Cristo, Cristo es la fuente de la sabiduría. Entonces andas sabiamente. ¿Qué cosa es andar sabiamente? Prudentemente, equilibradamente, sensatamente. Y con eso te evitas muchos errores, muchos sinsabores, muchas penurias en la vida. Vamos al texto, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué sabiduría para vivir? Yo siempre digo que la vida es un espejo. Tú le muestras al espejo una sonrisa, el espejo te devuelve la sonrisa. Tú le muestras al espejo un ceño fruncido, el espejo te devuelve. Tú le muestras al espejo una mueca, el espejo te la devuelve. La vida es así. Sal a la calle, trata bien a las personas, ellas te van a tratar bien. Saluda a las personas, ellas te van a saludar. Sé cortés con las personas, ellas van a ser corteses contigo. Pero eso solo va a ser resultado natural de Cristo en ti. Porque cuando Cristo vive en ti, vive la sabiduría. Y cuando aprendes a vivir con sabiduría, aprendes a tratar a todas las personas de manera que todas las personas llegan a admirarte, a apreciarte y a querer ser como tú, porque te ven a ti, pero ven a Cristo en tu manera de mirar, en tus palabras sazonadas con sal. Dios te bendiga. Esta semana puede ser la gran semana de tu vida. Y si hay dificultades, no te desanimes. Dios está contigo, Él sabe, Él va a orientar tus pasos de manera que salgas victorioso. Chao, felicidades.